Bien, estamos en comunicación con el senador de la provincia de Buenos Aires, por la octava sección de La Plata, el senador Omar Plaini. Buenos días, senador. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo le va? Un placer, Igualmente, gracias por atendernos y por favor. más que nada lo molestamos esta vez para si nos puede desarrollar más en líneas generales cómo estuvo viendo usted estos últimos conflictos que enfrentó la gobernación, especialmente con el tema del reclamo policial y también con la situación del hábitat que usted justamente los otros días hizo una columna al respecto sobre el tema de la toma de tierras. Bueno, el tema de la fuerza de seguridad comenzó con un reclamo y después se transformó en una insubordinación de la fuerza con respecto a las autoridades, en este caso al gobernador, hasta el propio presidente. El hecho de ir a protestar a la residencia del gobernador y a la residencia del presidente y con exigencias de la magnitud que lo hicieron, al punto de solicitarle al presidente que saliera de su residencia para hablar con ellos, ya eso se transformó en un despropósito, en una insubordinación, que yo espero que sean exonerados todos aquellos que encabezaron esa protesta, porque ponen en riesgo, evidentemente, la institucionalidad. No corresponde de ninguna manera que quienes le damos las armas y los elementos para cuidar en particular a la población tengan una actitud de esa magnitud, de esa naturaleza, que claramente es una acción destituyente. Obviamente se resolvió el conflicto, el presidente y el gobernador resolvieron el conflicto sobre el tema de lo que ellos reclamaban, que también es llamativo porque yo creo que todos estos sectores están siendo alentados por algunos medios concentrados de comunicación, por un sector, yo nunca generalizo, pero un sector de la oposición muy duro, que todo el tiempo está esmerilando, porque es bueno recordar que este mismo sector de la Fuerza de Seguridad, durante los 4 años de Vidal, perdieron más del 30% del poder adquisitivo, y no solamente eso, la exgobernadora les había prometido equiparar la fuerza con la Policía Federal, y eso nunca sucedió, y no hubo un reclamo ni de esta naturaleza, desproporcionado, ni ninguna de otras. Así que con respecto a eso, creo que es un tema que hay que resolver. Hay una fuerza que se ha roto la cadena de mandos, claramente. Eso tiene diversas razones. Es una fuerza que viene con problemas ya históricos, desde la democracia para acá, que no se ha podido ordenar como corresponde. También es bueno decirlo, han perdido en tiempo de pandemia sus horas que tenían los que ellos llaman core con respecto a los espectáculos deportivos, los espectáculos municipales y algunas otras cuestiones menores que ellos tienen cotidianamente, que todo ciudadano de a pie conoce y sabe, y frente al aislamiento social, todo eso conformó un combo que los llevó a una actitud de mucha irresponsabilidad y poner al país en vilo cuando eso no corresponde. En cuanto al otro tema que Perdón, usted me sí, preguntaba, sí. sí, con respecto antes de entrar al segundo tema, que era el tema de la toma de tierras, le quería preguntar, veo que entre los reclamos que la policía exigió, digamos, en el petitorio, es que no existan ningún tipo de sanciones ni represalias para todo el personal que se manifestó. Usted está pidiendo la exoneración de esos que llegaron, digamos, hasta la gobernación y en la Quinta de Olivos. O sea, yo considero que hubo algunos que hicieron el reclamo, están en todo su derecho a hacerlo, pero hubo responsables que fueron a la Quinta de Olivo y a la residencia del gobernador. Sí. Desde mi punto de vista, los responsables de esos acontecimientos tienen que ser exonerados, aquellos que están en la fuerza. Imagínense que es una fuerza que se compone de los que están en actividad, los que se han retirado, los que precisamente fueron exonerados en su momento por distintas causas, que hay muchos, ahí hay una composición muy heterogénea, inclusive con aquellos que la exgobernadora pasó a la fuerza, que eran los denominados policías municipales,
con muy poca preparación o casi sin preparación, y que muchos de ellos vienen de los barrios periféricos, que en la necesidad de tener un trabajo, no es porque aman la profesión esta, sino por la necesidad de trabajar, se incorporan a la fuerza. Por lo tanto creo que es una fuerza que altamente tiene que estar profesionalizada. Portan armamento, ni más ni menos, y estamos todos, digamos, en responsabilidad de eso. Así que sí, estoy convencido que aquellos que tomaron las actitudes más beligerantes, que pusieron en estado de riesgo la propia democracia, la actitud de exigirle al gobernador y al presidente, yo soy de los convencidos que hay que exonerarlos. Pero bueno, no soy yo parte del Ejecutivo, mi tarea es legislativa, eso depende obviamente del presidente y del gobernador. Yo integro obviamente la fuerza nuestra, el Frente de Todos, soy orgánico en eso, pero tengo mi mirada personal al respecto. Claro. ¿En el Senado puede llegar a haber alguna iniciativa, o en la legislatura, tanto en diputados como en Senado, para promover esto? Si bien es potestad del gobernador. Mire, yo no está en mi voluntad, yo soy muy respetuoso de los poderes. El Poder Ejecutivo es el que tiene que tomar la decisión, porque es el que en definitiva fue el afectado. Si bien todos somos afectados, pero fue el más cuestionado, al que extorsionaron. Entonces, esa es una decisión que la tomará el gobernador, la tomará el presidente. No está en mí hacer ningún tipo de presentación aquí, vuelvo a repetir. Y lo que decida el gobernador y el presidente, uno orgánicamente lo va a respetar. Le di una opinión personal porque creo que pasaron todos los límites, por lo menos a un grupo de ellos, ¿no? Claro. Sí, aparte, de hecho, hace pocos días, tanto el bloque de diputados provinciales como el Senado se expidió concretamente con respecto a este reclamo, y fue contundente. Sí, nosotros como bloque repudiamos. Es más, usted lo ha visto tanto como yo por los medios de comunicación, algunos de ellos paseando por los medios, y más de uno de ellos ha expresado en su momento su vinculación, su pertenencia y su adhesión política. Que cuando uno está en una fuerza, digamos, es un tema que tiene que tener por lo menos cierto recaudo. Está claro, está claro. Muy bien, senador. Y le preguntaba con respecto a esto que usted también hizo referencia sobre el hábitat natural. Esto también que ha generado bastante conflicto en distintos puntos de la provincia, el tema, la cuestión de la toma de tierras, que bueno, o usurpaciones, como quieran llamarlo, pero que es un conflicto bastante difícil de solucionar también. ¿Usted qué visión tiene con respecto a cómo pueda llegar a solucionarse ese problema? Mire, yo provengo de un partido político que nació a la vida democrática del país allá a mediados del siglo pasado, donde nosotros atacamos las causas y no los efectos. Creo que las tomas de tierra son el efecto de una causa, la falta de hábitat para todos y todas. Dice bien y reza bien el artículo 41 de la Constitución Nacional, quienes tenemos todo el derecho de desarrollarnos en un ambiente sano. Por lo tanto, me parece que esto es el efecto de una causa, la falta de vivienda, la imposibilidad de muchos ciudadanos, hombres y mujeres de a pie, de inclusive estar sin trabajo. En tanto no resolvamos las cuestiones de fondo, obviamente que estas situaciones siempre están ahí de que sucedan, pero yo no soy de los que va a atacar las consecuencias. Creo en la solución de las causas, y allí tenemos una deuda. Incluso la política, la democracia tiene una deuda, porque se habla de más de 3 millones de déficit de vivienda en la República Argentina, y desde la política es donde se resuelve el desarrollo del ser humano y la vida del ser humano. Así que, por lo tanto, después, las demás cuestiones hay que tratar de comprenderlas. Cuando uno ve la situación es esa, que hay familias con chicos en medio del barro, del agua, en un terreno o en un humedal, sin ningún tipo de condiciones, nos debe lacerar el alma eso, y hay que entenderlo. Podemos no justificarlo, pero hay que entenderlo por lo menos. Entonces creo que hay que ir por las causas y no atacar y descalificar el efecto. Claro. ¿Usted cree también que hay organizaciones que alientan también este tipo de tomas? También a veces, bueno, complica a los gobiernos, ¿no? La generación fuerte
digamos, de terrenos, que con enfrentamientos incluso hasta entre vecinos. ¿Algunas pueden estar alentadas también por organizaciones contrarias al gobierno? No, yo no soy, digamos, no tengo elementos como para juzgar eso. Sí sé, como todo, que hay vivos que aprovechan esa situación para dividir las tierras, para vender las tierras. Sé que en eso siempre se entromete algún oportunista para sacar pequeñas ventajas. No creo que haya organizaciones a tal efecto que alienten las tomas en términos así generales, pero que hay aquellos oportunistas y vivos que utilizan y se sirven de la desgracia ajena para beneficio propio, hay como en todo ámbito y como en todo hábitat y como en todo lugar. Uh-huh. Bueno, justamente hablando de esto de oportunistas y vivos, hace horas nomás el intendente Garro también hizo una referencia al tema de la cuestión de la venta ambulante en la ciudad de La Plata y apuntó concretamente a los senegaleses, a toda la logística que supuestamente está detrás, y habló de mafias, de trata de personas, de narcotráfico, o sea, lo vinculó con todo. ¿Qué opina respecto de ese tema? Precisamente el intendente de nuestra ciudad siempre va sobre los efectos y nunca sobre las causas. Y acá la gran diferencia, y estamos en las antípodas. Es muy fácil acusar y descalificar a aquel que está buscando una forma de ganarse la vida. Lo importante sería que tuviera un programa y una propuesta para la ciudad para resolver las causas, la falta de trabajo, la cantidad de asentamientos que tenemos, la informalidad que tenemos, que no hay ideas para ver cómo nosotros reestructuramos una ciudad que históricamente y en algún momento se la calificó la Atenas de la América Morena y que hoy vemos hasta sus calles abandonadas. Me parece que el intendente tendría que pensar qué estrategia y qué planificación tiene él para la ciudad, para mejorar la calidad de vida de sus habitantes, para tener una región donde recuperemos fortaleza productiva, donde podamos tener mucha más llegada del turismo, repensar las pymes. No nos olvidemos que el intendente es parte de una fuerza que ha dejado durante 4 años miles y miles de pymes cerradas, cientos de miles de puestos de trabajo que se perdieron, que le mejoró la salud, la educación. Llegaron a decir su gobernadora que los pobres no iban, ¿para qué iban a ir a la universidad? Entre tantas barbaridades que hicieron y que dijeron, el intendente Garro forma parte de esa concepción. Ellos creen en el libre albedrío del mercado. Entonces lo más fácil es perseguir a un senegalés que lo único que hace es ganarse la vida en la calle. Entonces él tendría que ver cómo regula la actividad en todo caso, cómo potencia el comercio, cómo potencia la región, teniendo un puerto aquí en la zona, teniendo un cordón flor y fructortícola, tenemos 2 parques industriales paralizados, no es capaz de fomentar la industrialización de los sectores hortícolas, por ejemplo. Me parece que va mucho más allá, por eso digo, es muy fácil actuar sobre los efectos. Lo que no veo que tenga pensado un diseño estratégico de la ciudad del intendente. Entonces, cuando habla de mafias y demás, habría que decirle, mire, las mafias y la delincuencia han ido en todos los sectores de la comunidad, en todos los sectores. Las hay en la política, las hay en el sector sindical, las hay en el periodismo, las hay en el sector empresario, las hay en la iglesia, nada más ni nada menos, con curas pederastas. Entonces, ¿sabe? Yo tenía un viejo profesor que decía, maestro sindical mío y de tantos otros, de Germán Abdala, con quien militábamos juntos. Histórico de que decía, cuando éramos muy jóvenes nosotros, yo vengo de la Central Latinoamericana de Trabajadores, y él nos decía, muchacho, ¿sabe cómo se resolvería fácil el mundo si de un lado tuvieran todos los buenos y de otro lado todos los malos? Hay un enfrentamiento, gana uno de los dos. Pero no es así, estamos mezclados. Entonces yo le diría al intendente que tenga un pensamiento un poco más estratégico, que deje de andar persiguiendo efectos y que se aboque a resolver las causas, porque la ciudad de La Plata, cuando uno entra acá, da mucha tristeza. Verla cómo está, sus calles, sus plazas, ni que hablar su sector productivo.
Sí. Sí, fíjese que uno analizándolo no fríamente, sin ninguna vinculación política ni animosidad, digamos, en lo más básico que tiene que estar el municipio, que es justamente en esta pandemia lo difícil que están atravesando la situación muchos sectores, que tienen que asistir hasta con alimentos, con bolsas de comida, y hay quejas de los centros que tienen que recibir y dice que el municipio brilla por su ausencia, les entregan esporádicamente los alimentos, no hay ningún tipo de asistencia, no hay ningún funcionario. Entonces, digamos, si en eso que es, digamos, es básico, si ahí ya empiezan a fallar, entonces vayamos a lo Mire, macro, es mucho más difícil. Daniel, Mire, Sí, Daniel, si no fuese por las organizaciones sociales, sindicales, los agrupamientos, la sociedad civil que solidariamente ayuda sí, a proveer de alimentos, ayuda a los merenderos, a los comedores, ayuda como los chicos del CEPA que ayudan, atienden todas las semanas sí, en el local nuestro de la agrupación nuestra, la columna de Crear Espacio, cocinan allí los chicos y sí, toda la semana, una vez por semana, dan de comer a 120 personas en situación de calle. Si no fuera por todo eso, la verdad, sería un caos la ciudad, porque poco hace desde la intendencia al intendente para resolver esos problemas que hay, básicamente alimentarios. Es el gobierno nacional el que dio la tarjeta alimentaria, son nuestras instituciones que están ayudando todo el tiempo. El aporte que hace la intendencia es insuficiente y le diría, no he visto una gran preocupación de parte de las autoridades municipales en generar las condiciones mínimas para que lleguen los alimentos a los comedores, que lleguen los alimentos a los merenderos, realmente. Y estamos entre los municipios con más contagios, también hay que claro, decirlo. Ni sí, quiero hablar de la situación del dengue que padecemos en la ciudad. Si empezamos a calificar realmente la gestión del intendente, es de una pobreza extrema. Entonces, yo le diría, mire, ocúpese de los grandes temas, deje de andar persiguiendo laburantes y ocúpese de una pandemia que lo necesita muy presente cuando no se lo ve ni siquiera en los barrios populares. Hay mucha presencia del municipio cuando tendría que realizarlo. claro. Sí, justamente nosotros lo veníamos diciendo eso prácticamente desde el inicio de la pandemia, o mejor dicho, desde el inicio de la cuarentena en marzo, que la ciudad de La Plata fue siempre un distrito muy relajado con el tema de los controles, de que la población, la ciudadanía salió por todas las calles. Usted mismo hoy lo puede comprobar. La ciudad de La Plata parece que no tuviera cuarentena nunca, desde el inicio parece que nunca tuvo cuarentena, y eso ya desde el punto de vista estratégico y de controles ya es una falencia enormemente grave de la gestión. Mire, fue de las ciudades que menos se respetó el distanciamiento social y la cuarentena en su momento. No tenga ninguna duda, fue el primer lugar. Basta con ver sus lugares más comerciales que más circulan en el norte de la ciudad o el propio Sí, casco para darse cuenta de esto. sí, Hay un descontrol. ¿Dónde están los controles que habían antes para circular? ¿Cuánto hace que usted no ve un control que lo paran para tomarle la temperatura o para pedirle su carácter de trabajador esencial para circular? Tiempo, larguísimo. sí, no Ha existe. habido un descontrol de parte de las propias autoridades municipales que no han ejercido el poder de policía que tienen. Por lo tanto, de allí los contagios que tenemos y lamentablemente los decesos también que hay. Claro, claro. Y ni quiero hablar de que ya tenemos hospitales que están superada su capacidad de atención sanitaria con respecto a la pandemia. Claro. Sí, mire, un dato para aportar a esto que está usted diciendo, justamente en los controles de acceso a la ciudad, la Guardia Urbana de Prevención también denunció primero que la mayoría son todos cooperativistas, que no son cooperativistas que incluso hasta les pagan en negro, denunciaron, y tuvieron que levantar los controles porque dicen que ni siquiera tienen los elementos básicos como el alcohol en gel mínimo o barbijos que les tenga que proveer el municipio. Y bueno, y están en permanente reclamo. De hecho, hoy mismo van a ir otra vez al Palacio Municipal a reclamar.
Es muy grave lo que está sucediendo y parece que no se está atendiendo, por eso nuestras reservas con respecto a la gestión, ¿no? Sí, sí, se nota en la calle, incluso no tienen los elementos de higiene, salubridad y antipandemia que tienen que tener. Uno los ve a los chicos y las chicas cuando paraban en los controles, carecían de los elementos más esenciales, inclusive con pequeños barbijos que poco los protegían a ellos mismos y que era un riesgo para quien solicitaban, digamos, controlar. Y otra cosa más, usted lo sabe tanto como yo, hay trabajadores afectados al municipio, contratados que están ganando no más de 12.000 pesos por mes, sin las condiciones de trabajo necesarias. Lo ven las delegaciones que tiene el municipio a lo largo y a lo ancho de la ciudad. Realmente la gestión del intendente es malísima. Esta es la realidad que estamos viviendo hoy en la ciudad de La Plata y es uno de los responsables también de los bajos control que ha tenido por la pandemia y del aislamiento social que no se respeta realmente. No han tenido los controles que han tenido otras ciudades vecinas. Muy bien, Braini. Yo le agradezco mucho la atención, pero sí, el tema es obviamente generar conciencia y seguir cuidándonos, que es el único camino, pero si vemos que el Estado no respalda, por eso sucede lo que sucede en esta ciudad. Bueno, precisamente el Estado ha estado presente y el gobernador también con todos los municipios por igual. En los 135 distritos ha asistido con todas las herramientas y los instrumentos que ha aplicado el gobierno nacional y el gobierno provincial, con todos los elementos y con todos los instrumentos, desde los ATP, pasando por los IFE, por la tarjeta alimentaria y los distintos mecanismos de crédito que ha facilitado a las pymes y demás, todo lo ha puesto el gobierno nacional y el gobierno provincial. Lamentablemente, la ciudad de La Plata ha puesto casi nada, y de eso se tiene que hacer cargo el intendente. Seguramente cuando pase la pandemia haremos un análisis muy profundo de la ausencia que ha tenido la Intendencia de La Plata y su jefe comunal con respecto a esta pandemia. Muy bien, Braini, ha sido usted muy amable. Le agradezco mucho esta entrevista. Gracias a usted, Daniel, que siga bien, un placer. Igualmente, gracias.